pero Dios muestra su maravilla, muestra su grandeza y su poder en medio de toda la situación, ¿verdad? Y esto nos debe alentar a cada uno de nosotros a depender cada día más de Dios, ¿sí? Aunque los pronósticos sean tremendos a nuestro alrededor, debemos de confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, damos la bienvenida a la visita el día de hoy. Es un gusto que nos visiten. Siéntanse como en casa. Y bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Una nueva serie que espero que sea de bendición para nuestras vidas. Sé que va a ser, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre es bendición para nuestras vidas, ¿sí? El nombre de esta serie es Amando a la Iglesia, ¿sí? Amando a la Iglesia. El día de hoy es la introducción de este tema, ¿sí? Y todo lo que nosotros, o todo lo que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, ¿sí? Conformamos lo que es la iglesia, ¿sí? O conformamos parte de su iglesia, ¿sí? Y como parte de esto, ¿verdad? Como parte de la iglesia que somos, ¿sí? Tenemos diferentes obligaciones, deberes que cumplir, ¿verdad? Con determinadas funciones que son vitales en la vida del cristiano, ¿verdad? La adoración es una, por ejemplo. Sí, es parte vital de la vida del cristiano adorar a Dios, es parte vital de la vida del cristiano orar a Dios, es parte vital estudiar su palabra, congregarnos es parte vital de la vida del cristiano, ¿sí? Pero no solamente, ¿verdad? La vida del cristiano se basa, ¿sí? En los deberes personales que debemos de tener cada uno de nosotros, primeramente en nuestra relación con Dios, sino también, ¿verdad? De nuestro testimonio, ¿sí? Fuera de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Nos preocupamos mucho de dar un buen testimonio dentro de la iglesia, pero nos olvidamos fuera de la iglesia, ¿sí? Y es allí donde nosotros somos llamados a ser luz, ¿verdad? ¿Dónde somos llamados a hacer luz? ¿Donde hay luz? No. Somos llamados a hacer luz donde hay oscuridad, ¿verdad? Donde nadie conoce, y es allí donde nosotros, ¿verdad? Debemos de cumplir con ese deber como cristianos, ¿sí? A esto es lo que se le llama el testimonio de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que nuestra vida, ¿sí? Como cristiano, como hijo de Dios, testifica a otros, ¿sí? De la fe que vivimos, de lo que nosotros hacemos como cristianos, de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y lo que Dios está manifestando en nuestras vidas, ¿sí? Y sin duda alguna, todos nosotros somos y formamos parte de la iglesia local, ¿verdad? Cada uno de nosotros cumplimos una función dentro de la iglesia. Tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, ¿cuál es mi función? Ya Dios lo va a mostrar, ¿verdad? Lo importante es que permanezcamos en la iglesia donde Dios nos ha plantado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? Siempre se los digo, no nos salva, ¿sí? Para que pues allí estemos cómodos en nuestras sillas. No, ese no es el propósito de Dios y lo vimos mediante la adoración, ¿sí? Dios salvó a su pueblo ¿para qué? ¿Para que estuviera cómodo en sus casas? No, dice, Dios le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿sí? O sea, que cada uno de nosotros somos llamados, ¿verdad? A libertad, ¿para qué? Para servirle a Dios, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos este principio, no estamos entendiendo verdaderamente en lo que la vida cristiana consiste, ¿sí? No estamos haciendo el propósito de Dios por el cual Dios nos ha salvado. Dios te ha salvado a ti, Dios me ha salvado a mí para servirle, ¿sí? Todos nosotros, como les dije, ¿verdad? Formamos parte de la iglesia local, en este caso, ¿verdad? Casa de Adoración Braswell. A cada uno de ustedes Dios los ha plantado aquí, ¿para qué? Pues para que cumplan la función, ¿sí? Por eso es importante siempre entender el propósito que nosotros tenemos y debemos de cumplir dentro del lugar donde Dios nos ha plantado, ¿sí? No sé si se han dado cuenta, muchas veces hay personas que no echan raíz en una iglesia, ¿verdad? Van de aquí para allá, un poquito aquí, otro poquito allá. Y son personas que no se asientan verdaderamente en una iglesia. En lo natural, cuando nosotros queremos plantar una planta, si la plantamos un día aquí, al otro día la movemos para aquí, al tercer día la movemos para otro lado, ¿esa planta va a crecer? No, no va a dar fruto, ¿verdad? Lo mismo exactamente pasa con la vida del cristiano. Por eso necesitamos buscar la dirección de Dios para saber dónde Dios nos quiere y allí nosotros empezar a trabajar para fructificar. Pero muchas veces no entendemos estos principios, ¿verdad? Que son bíblicos y que son básicos en la vida de un cristiano.
Alguien escribió, y yo lo mencioné a esto en una de las prédicas, y me gustó mucho volverlo otra vez a refrescar, y decía esto: ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos ausentamos de la iglesia? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos de ir a la iglesia? Bueno, el que yo me ausentara de la iglesia, dice, hizo que algunos dudaran de que el cristianismo sea real. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a ausentarnos de la iglesia, muchas personas empiezan a creer de que el cristianismo no es real. ¿Sí? Hizo también que otros pensaran que yo soy un hipócrita. También hizo que muchos consideraran mi bienestar espiritual y el de los demás como un asunto sin importancia. ¿Sí? Cuando nosotros nos ausentamos de la iglesia, cuando nosotros no cumplimos, ¿verdad?, con nuestras funciones como hijos de Dios, damos esa impresión, ¿verdad? Hizo que se debilitara la eficacia del culto en la iglesia. ¿Sí? No es lo mismo, ¿verdad?, cuando somos algunos, sino cuando estamos todo el pueblo junto, ¿verdad? Es diferente, ¿sí? No por la cantidad, pero sí porque Dios ha reunido un pueblo en tal lugar. ¿Para qué? Para que le alabe y le glorifique junto, para que le sirva junto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿lo sacó separado? No. ¿Cómo estaban? Juntos. El pueblo debía de cumplir el propósito de Dios. ¿De qué manera? Juntos. Por eso cuando nosotros nos congregamos aquí y estamos juntos, ¿verdad? No es lo mismo cuando la iglesia vienen algunas familias que cuando venimos todos. No es por la cantidad, sino porque Dios está cumpliendo el propósito y nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está mandando. El ausentarnos de la iglesia hizo que el predicador encontrara más difícil presentar el mensaje. El ausentarnos de la iglesia hizo que los hermanos se desalentaran y por ende no alcanzaran una bendición de Dios. Muchas veces trae desaliento, ¿verdad? Cuando vemos que pues los hermanos no vienen. ¿Sí? Y muchas veces pasa eso. El ausentarnos de la iglesia hizo que muchos dejaran de asistir a la iglesia también. El dejar de ir a la iglesia hizo que me fuera más difícil enfrentarme a las tentaciones que diariamente nosotros nos enfrentamos. ¿Sí? El dejar de ir a la iglesia hizo que el diablo tuviera más poder sobre las almas perdidas. ¿Por qué? Porque no hay eficacia en nosotros cuando no estamos cumpliendo con lo que Dios nos llama a hacer. Hizo que se propagara más el hábito de no asistir a la iglesia. ¿Sí? Porque no solamente muchas veces, ¿verdad?, tomamos la decisión nosotros como padres, sino que arrastramos, por ejemplo, a los que tenemos hijos, a nuestros hijos. No vayas a la iglesia tampoco. No, hoy no vamos a la iglesia, vamos a divertirnos. ¿Sí? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que eso tiene una influencia, ¿sí?, no solamente personal, sino también en nuestra familia, a todo nuestro alrededor. Por eso es importante de que nosotros entiendamos el significado de lo que es la iglesia y que cumplamos nosotros con el propósito por el cual Dios la ha puesto y ha establecido. El término de la palabra iglesia viene del griego eclesia, ¿sí?, que se usa en todo el Nuevo Testamento este término, ¿sí? Y se refiere a la comunidad nueva de creyentes, ¿verdad? Nosotros somos una comunidad de creyentes, ¿verdad? La palabra que Jesús escogió justamente para describir a su gente fue la palabra eclesia, ¿sí? Y nuestra palabra, ¿verdad?, eclesia, significa también una relación con la iglesia, una relación personal con la iglesia. Escuchen bien. Nosotros no somos seres independientes de la iglesia como cristianos. ¿Sí? Cada uno de nosotros formamos parte de ¿qué? Decimos, yo formo parte de ¿qué? De la iglesia. Entonces, si formo parte de la iglesia, debo de tener una relación ¿con qué? Con la iglesia. Con el cuerpo, el conjunto de ¿quiénes? De cristianos. ¿Verdad? Cuando yo digo, bueno, yo soy cristiano, pero no formo parte de la iglesia, no me involucro en la iglesia, pues no estoy haciendo lo que verdaderamente el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Esta palabra, sí, eclesia, designaba originalmente a la asamblea de los ciudadanos de un estado libre, ¿sí?, en los cuales ellos, ¿verdad?, eran llamados fuera para tratar determinados temas dentro de la sociedad. Ahora bien, si el término significa ser llamado fuera, nosotros como iglesias somos también llamados
fuera. ¿Fuera de qué? De la vida pecaminosa. Fuera del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vivimos de la misma manera que el mundo vive. ¿Sí? Vivimos diferente y por eso somos llamados fuera. Somos la iglesia. Por eso la palabra iglesia significa los llamados afuera. Así que ahora nosotros entendemos, ¿verdad? Somos la iglesia, yo formo parte de la iglesia, pero como soy parte de la iglesia, no debo de comportarme de la misma manera que el mundo se comporta. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una nueva naturaleza y lo que nos rige es la dirección de la palabra de Dios en nuestras vidas. Recién lo cantábamos, Señor, toma mi vida, te pertenece. Cuando yo digo, Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, estamos diciendo, Señor, tú eres el que gobiernas mi vida, tú eres el que das dirección a mi vida, tú eres el que motivas mis decisiones y yo busco hacer tu voluntad. ¿Sí? Y no tenemos, ¿verdad?, nuestra propia voluntad, sino que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor, como un esclavo. ¿Sí? Miren, en 1 Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice así, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense de qué manera Pablo les hablaba a los corintios y les decía, bueno, esta es la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, pero fíjense lo que dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia, ¿sí?, ha sido llamada, ¿verdad? Hemos sido llamados a vivir en santidad. ¿Qué quiere decir? Somos llamados a vivir fuera de la corriente del mundo. Escuchen bien, la iglesia no es perfecta, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, vengo a esta iglesia porque creo que allí no hay ningún error, pues estamos completamente equivocados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia perfecta no existe. Vayamos a donde vayamos, siempre va a haber imperfecciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién conforma la iglesia? Nosotros todos. Aquí nomás, ¿verdad? En los poquitos que somos, hay un montón de imperfecciones. Más sin embargo, buscamos cada día, ¿verdad?, mejorar en diferentes áreas de nuestra vida y vamos siendo perfeccionados, ¿sí? Pero la iglesia jamás va a ser perfecta. Allí 1 Corintios 1:2, Pablo le dice a la iglesia de los que están en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, y escuchen bien, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no solamente conforma, ¿sí?, el grupo, ¿sí?, de creyentes locales, sino que también el término de iglesia se utiliza para todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia verdadera, los que se santifican, los que buscan el rostro del Señor. ¿Sí me entendieron? O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿va a venir por Casa de Oración Brunswick solamente porque somos su iglesia? ¿Y aquellos de allá que son Casa de Oración Atlanta? No sabemos. No. Hay una comunidad de cristianos de la cual Jesucristo no va a venir por una denominación, no va a venir por un nombre, sino va a venir por aquellos que viven en santidad, que buscan e invocan el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que conforma la iglesia de Dios, ¿sí? No vamos a decir, pero Jesucristo viene solamente por los pentecostales. No. Jesucristo viene por toda la iglesia que vive en santidad y todos los que invocan su nombre y le invocan de a de veras. Por eso Pablo dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser fuera, ¿sí?, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Fíjense, en cualquier lugar. O
sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos parte de la iglesia como nuestros hermanos en la China son parte de la iglesia, los que invocan el nombre del Señor, como los que están en México, como los que están en Guatemala, como los que están en cualquier lado. Formamos la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, el término iglesia es los que somos llamados afuera, ¿sí? ¿Fuera de qué? De este mundo, a vivir en santidad, y se refiere también al grupo local como la iglesia en general, mundial. ¿Sí me están entendiendo? Pablo le dice, Señor de ellos y nuestro también, ¿sí? Para que no quede duda. Acompáñenme allí a Efesios, capítulo 1, versículo 22. Y vamos a ver de qué manera, no solamente, y hoy es la introducción, ¿verdad? Y es importante que vayamos entendiendo esto para que a medida que vayamos desarrollando el tema, ¿verdad? De esta serie, vayamos comprendiendo verdaderamente, ¿sí? Todo lo que el Señor nos deja a través de su palabra como enseñanza. Efesios 1:22, ¿sí se los dije? 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si nos damos cuenta, ¿sí? Aquí nos habla de la iglesia, pero nos habla de que la iglesia es su cuerpo. Obviamente, la palabra de Dios nos habla metafóricamente muchas veces, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que usa una metáfora, ¿sí? Para darnos a entender de qué manera nosotros como iglesia, ¿sí? somos como qué, como un cuerpo. Pero escuchen bien, Jesucristo es la cabeza. ¿Qué es lo que gobierna, ¿sí? nuestro cuerpo, ¿verdad? En lo natural, ¿sí? Somos gobernados por nuestra cabeza, ¿verdad? Nos cortan la cabeza y no funcionamos. Algunos, ¿verdad? Tienen su cabeza, pero parece que no funcionan. Todos nosotros, ¿verdad? Funcionamos por la cabeza, ¿verdad? Si el cerebro para, pues nuestro cuerpo queda vegetal, ¿verdad? Un golpe en la cabeza, pues puede ser mortal o puede llevarnos, ¿verdad?, a vivir en un estado vegetal que ni siquiera podemos respirar. Bueno, aquí, ¿verdad? En Efesios, Pablo le dice, miren, ustedes son el cuerpo, pero Jesucristo es la cabeza, ¿sí? Entonces, metafóricamente, nosotros formamos y conformamos el cuerpo, ¿sí? Como iglesia. Entonces, cuando nosotros escuchamos y decimos, bueno, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Estamos refiriendo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que la Biblia no solamente nos habla de un término iglesia, sino que también metafóricamente nos habla a nosotros como un cuerpo. Ahora, como cuerpo, y miremos bien nuestro propio cuerpo, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Perfección, ¿verdad? Sí. Ahora bien, si nuestro cuerpo, ¿verdad?, funciona en perfección, funciona en una unidad, ¿verdad? No funciona el cuerpo separado, ¿verdad? Hoy cuando vinieron todos, yo no vi que viniera la pierna del hermano Hugo, ¿sí? Y el brazo de la hermana Mary. Y dijimos, ahí viene la pierna del hermano Hugo, ya vendrá el hermano Hugo después el resto, ¿verdad? No. Vino el hermano Hugo todo completo, ¿verdad? Vino la hermana Mary todo completo como todos los que estamos aquí. Eso nos habla de una unidad, ¿verdad? Nuestro cuerpo es una unidad. De la misma manera debe de ser el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? De la misma manera debe de ser la iglesia, una unidad. Por eso nosotros no funcionamos independientemente como hijos de Dios. Si no vivimos separadamente, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, yo soy parte de la iglesia, pero pues ahí voy de vez en cuando. Es como, ¿verdad? Si nuestro brazo dijera, bueno, ahí yo de vez en cuando voy contigo, con tu cuerpo, ¿verdad? Cuando me necesites, no sé si voy a poder estar, pero pues ahí estoy, ¿verdad? No. Como cuerpo, ¿verdad? Si vamos a trabajar, llevamos todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues de la misma manera, ¿verdad? Debería de funcionar dentro de la iglesia. Más sin embargo, muchos piensan y dicen, bueno, no, pero yo, ¿verdad? No me quiero involucrar mucho, ¿sí?, en la iglesia. Ok, entonces eso quiere decir que si tú eres una mano, ¿sí?,
y tu mano te dice, no me quiero involucrar mucho con tu cuerpo, ¿qué le diríamos a la mano? No, estás mal. Perdóname, pero la función tuya es ser mano y vas a tener que ser mano. Y aunque te quieras quedar, te voy a llevar a trabajar. Pero muchas veces estamos así. No, yo no me quiero comprometer mucho. Entonces Dios nos ha puesto dentro de un cuerpo, pero como cuerpo no estamos nosotros trabajando en unidad. No estamos cumpliendo la función, como por ejemplo, como mano, como pie. Y todos sabemos, ¿verdad?, que Dios ha derramado dones de los cuales quiere Dios que pongamos en funcionamiento dentro de la iglesia para edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene dones, pero no dones para que los enterremos, no dones para que los escondamos, sino dones que pongamos al servicio de nuestros hermanos. ¿Sí? Para eso Dios pone la iglesia y para eso todos vamos sirviendo dentro de la iglesia. Miren, allá en Juan, capítulo 17, ¿estoy yendo muy rápido o si me entienden? Si no, pueden comprar el CD, el DVD allí a la salida, una módica suma de... no se crean. Si Dios lo permite, vamos a tener el audio. Si Dios lo permite, pues vamos a ponerlo allí en Facebook. Y les recuerdo, hermanos, hermanas, voy a hacer un pequeño paréntesis. Tenemos canal de YouTube, suscríbanse allí, ¿verdad? Estamos poniendo poquito a poco, ¿verdad? Las prédicas, las enseñanzas para que la puedan seguir. Bien, volvemos. Juan 17, versículo 13. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo antes de partir. ¿Sí? Estaba allí con sus discípulos y hace esta oración él y dice, pero ahora voy a ti. ¿A quién? Al Padre. ¿Sí? El Señor Jesucristo hablando al Padre. Y hablo esto en el mundo, y hablo esto en el mundo para que tengan en mí gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuchen bien, si hay personas que los aborrecen, que los detestan, no se preocupen, ¿sí? Es parte de la vida cristiana, ¿sí? Nos va a pasar, ¿verdad? Y nos va a pasar muy seguido, y nos va a pasar con seres queridos y amados que le predicamos la palabra y nos van a aborrecer y no nos van a querer escuchar. Pero no se preocupen, dice el Señor, ¿sí? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recuerden que cuando habla del mundo, ¿verdad? Habla de la corriente natural del hombre sin Dios, ¿sí? De sus pensamientos, ¿verdad? De su manera de vivir, desordenada, ¿sí? Cuando nosotros predicamos su palabra que nos lleva a un orden, no queremos, ¿verdad? Y rechazamos la palabra de Dios. Entonces dice, no ruego, versículo 15, que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿de qué? Del mal. Fíjense en la intercesión de Jesucristo, ¿verdad? Para con nosotros. ¿Sí? Dice, bueno, no los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Si no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿A qué hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios? A santificarnos, ¿verdad? Hemos sido llamados fuera. ¿De qué manera nos santificamos? Aquí nos dice, si usted no sabía de qué manera yo me santifico, bueno, leyendo la palabra. Santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Sí? Y luego dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero fíjense en lo que dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean ¿qué? Uno. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean ¿qué? Lean ahí, tienen su Biblia, mis hermanos. Para que sean uno. ¿Sí? Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Fíjense en de qué manera, ¿sí? El Señor Jesucristo intercedía
¿sí? Por su iglesia, por sus apóstoles, por aquellos que habían sido escogidos, aquellos que el Señor, el Padre les había dado. Dice que ninguno de ellos había perdido. Pero la intercesión del Señor Jesucristo es, Padre, cuídalos, no te pido que los quites del mundo, ¿verdad? Muchos de nosotros, muchos cristianos dicen, bueno, yo me tengo que ir a vivir allá en una cueva porque no puedo, ¿verdad?, vivir en este mundo de pecado. Bueno, si tomamos esa decisión, ¿a quién le predicamos? ¿Verdad? Nosotros estamos en el mundo, vivimos en este mundo, ¿verdad? Mas, sin embargo, vivimos diferente que el mundo y necesitamos nosotros predicar su palabra para que el mundo que vive en oscuridad conozca la verdad de Cristo. Por eso Jesucristo le dice al Padre, Padre, yo te ruego, yo te pido que no los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. Díganme si esa oración no la necesitamos todos nosotros. Señor, guárdanos del mal. Guárdanos del mal que nos acecha cada día. Guárdanos de nuestro propio mal. ¿Sí? Porque aún siendo cristianos nos damos cuenta, ¿verdad?, que seguimos luchando con un mal que hay dentro nuestro. Por eso la iglesia no es perfecta. Por eso nosotros como cristianos no somos perfectos. Pero la intercesión de Jesucristo fue guárdalos del mal. ¿Sí? Guárdalos del mal. Pero fíjense lo que dice el versículo 20. Dice, más no ruego solamente por estos. ¿Sí? Estaba hablando de aquellos escogidos, ¿sí?, de su pueblo, pero no solamente estaba rogando por ellos, sino que la intercesión de Jesucristo iba mucho más allá y dice, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que quiere decir, por aquellos que vendrán también. Entonces estamos viendo que la iglesia no era solamente los que estaban con Jesucristo, sino que Jesucristo estaba viendo mucho más allá y estaba hablando en la iglesia a nivel general. Estaba hablando, ¿verdad?, de aquellos que iban a venir también. A través de los apóstoles el evangelio, ¿verdad?, se expandió. A través de su iglesia el evangelio se expandió y llegó hasta nosotros. Nosotros somos aquellos que creímos a la predicación de los anteriores. Y las futuras generaciones creerán de lo que nosotros prediquemos como hijos de Dios. Por eso yo les decía al principio, ¿verdad? Necesitamos dar un buen testimonio como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra predicación no van a ser solamente nuestras palabras, sino va a ser nuestra propia forma de vida. Jesucristo le dice sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Pero fíjense, ¿sí?, cuál era el propósito de la iglesia o el propósito de Cristo, ¿sí?, en la vida de los cristianos, para que todos sean uno. Nos habla de una unidad. Nos habla de una unión, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. O sea que lo que el Señor Jesucristo nos estaba enseñando es que debe de haber una unidad en el cuerpo de Cristo. Una unidad en la iglesia, ¿sí?, local, como así también en la iglesia general, ¿verdad? ¿Cuál es esa unidad? Bueno, nosotros podemos tener una unidad aquí, ¿sí?, como hijos de Dios, en la cual podemos tener tiempos, en el cual podemos disfrutar, como hermanos, podemos tener tiempos de comunión, podemos, ¿verdad?, darnos consejos los unos a los otros, podemos convivir, ¿sí? Pero no podemos convivir con nuestros hermanos que están en la China. Mas, sin embargo, hay algo que nos une. ¿Qué nos une? La misma fe. Nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hoy o mañana voy por el mall con mi tapabocas, ¿verdad?, y me encuentro con un chinito, ¿sí?, que es cristiano, me voy a poner a hablar con él, si nos entendemos, ¿sí? Y si nos ponemos a hablar del Señor, nos vamos a dar cuenta que hay algo que nos une, que es la misma fe, la misma convicción, la palabra de Dios. La otra vez me encontré con un señor aquí en el trabajo, ¿verdad? Estábamos trabajando y él es el supervisor, ¿verdad? Y él iba a supervisar todas las casas que se limpian. Y este señor, ¿verdad?, empezó a hablar conmigo y me dice, es que yo trabajo cierto tiempo aquí y después voy para Brasil.
Oh, le digo, sí, sí. Él me dice, ¿y qué es lo que haces en Brasil? Le digo, yo soy misionero. Oh, sí, le digo. Oh, qué bueno. Sí, sí, trabajo allá en una misión, me voy cada 6 meses, voy para allá y trabajo allá y predico la palabra. Y nos pusimos a hablar. Y fue tal la comunión que tuvimos, ¿verdad? Que era como que si nos conociésemos hacía años. Y nos pusimos a hablar de la palabra, ¿verdad? Y él me decía y yo le decía a él, ¿verdad? Y tuvimos prácticamente 40, 50 minutos hablando. Y era como que, pues, nos conocíamos. ¿Por qué? Porque había algo que nos unía. ¿Qué era? La misma fe, el mismo Padre, la misma palabra de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y él era el propósito por el cual Cristo, ¿sí?, estaba intercediendo por sus hijos aquí y por cada uno de nosotros. Para que todos seamos uno. Muchas veces, y tristemente, ¿verdad? Se lo digo, esa unidad no se logra dentro de la iglesia. Necesitamos ser un cuerpo unido, ¿verdad? Como pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que somos un solo cuerpo. Mas, sin embargo, muchas veces no se da esa unidad, ¿sí?, dentro de la iglesia. ¿Por qué es eso? Bueno, muchas veces por las tendencias humanas, por el mismo pecado que hay en nosotros, nuestro propio egoísmo, nuestra propia indiferencia, nuestro propio, ¿verdad?, encerrarnos en lo que nosotros vivimos, ¿verdad?, que no nos lleva a tener esa unidad como pueblo de Dios, de lo cual deberíamos de tener. Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes creen, sí, que somos llamados a, obviamente, en esa unidad, a importarnos los unos por los otros? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que debemos de importarnos por nuestros hermanos? ¿Sí? Ahora yo hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que llamamos a un hermano que tal vez estaba pasando alguna situación? O que tal vez hemos visto ausentado en la iglesia por varios servicios. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? Si no podemos mostrar la unidad en eso, ¿verdad?, nos debemos de dar cuenta, pues, que estamos fallando. Y que necesitamos nosotros, ¿verdad?, corroborar esas cosas, o mejor dicho, corregir esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que como iglesia somos una unidad, como cuerpo, ¿sí?, no podemos estar ajenos a nuestros hermanos. ¿Sí me están entendiendo? Pasa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando, y este ejemplo, ¿verdad?, lo hemos puesto muchas veces, cuando nos golpeamos, ¿sí?, en un dedo, por ejemplo, en la noche, por ejemplo, ¿verdad?, que salimos, ¿verdad?, nos levantamos al baño más dormidos que despiertos y nos pegamos el dedito chico allí en la cama, ¿verdad? ¿Cómo nos duele? Y toda la tensión del cuerpo, ¿a dónde va? Allí. Cuando nos pegamos con un martillo los varones, ¿verdad?, o nos apretamos con una puerta, ¿verdad?, ¿cómo duele? Y luego, ¿verdad?, que pasa el tiempo, sentimos la punzada en el dedo. Y toda la tensión está allí y allí y allí, ¿verdad? Y queremos que se vaya ese dolor. Se siente todo en nuestro cuerpo y toda nuestra tensión está allí. Si el cuerpo funciona de esa manera, ¿por qué como cuerpo de Cristo no funcionamos así? ¿Por qué cuando los hermanos pues dejan de venir, pues ya los dejamos? No le damos una llamada, hermano, tienes una necesidad, ¿qué está pasando? Si decimos que somos una unidad y nos importamos los unos por los otros, deberíamos, ¿verdad? Pero allí es donde empieza, ¿verdad?, a obrar la palabra de Dios en nuestro corazón y nos empezamos a dar cuenta de nuestra condición. ¿Condición de qué? De nuestro egoísmo. Condición de nuestra indiferencia muchas veces con las necesidades de nuestros hermanos. De lo cual necesitamos llevar a los pies de Dios para que Dios empiece a obrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Para que nos empiece a transformar. Por eso muchas veces esa unidad dentro de la iglesia no se logra. Pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia debe de ser una. Y si nos hemos dado cuenta que hemos fallado en esas áreas, pues debemos de decirle, Señor, ayúdame, porque no quiero ser indiferente. Si recuerdan el Señor Jesucristo cuando veía las necesidades de aquellos que lo rodeaban, ¿qué hacía? Estos tienen hambre, ahí que se mueran de hambre. Yo me tengo que ir a descansar, no tengo tiempo para ellos. ¿Se acuerdan? No, él decía, no los puedo dejar, han estado todo el día conmigo, les tengo que dar de comer, no pueden regresar a su casa sin comer. Haz lo que se sienten allí y les vamos a dar de comer. Se importaba por la necesidad.
Cuando Lázaro tenía necesidad, Él estaba allí. Y así en todas las áreas. Cuando vienen endemoniados, Él veía la necesidad de esa persona, la miseria que vivía. ¿Y qué hacía? Hay otro día porque no tengo tiempo, estoy cansado, he estado todo el día trabajando. No, ven, te voy a curar, te voy a sanar, voy a echar tus demonios fuera para que seas un hombre sano, para que puedas vivir bien. Pero muchas veces como iglesia no hacemos eso. No, es que no tengo tiempo, es que no estoy cansado, es que mi familia. Sí, pero recuerda que tienes una familia en la fe que también es necesario que atiendas. La iglesia, mis hermanos, debemos de entender que la iglesia no es una estructura, ¿sí?, formada por seres humanos. La iglesia local o la iglesia, verdad, general, no es algo que a alguien se le ocurrió y dijo, pues, vamos a hacer algo, vamos a hacer una iglesia. Por ejemplo, la iglesia de aquí de Brunswick, ¿sí?, esto no fue algo que a mí se me ocurrió y dije, bueno, vamos a abrir una iglesia aquí en Brunswick. ¿Sí? Llamé al pastor Chuy y le dije, Chuy, mira, que se me antojó abrir una iglesia. ¿Está bien? Sí, está bien, dale. No, fue Dios el que puso todas las cosas. ¿Por qué? Porque una iglesia no es un negocio. Una iglesia es un lugar donde venimos aquellos que necesitamos ser sanados, aquellos que necesitan ser salvos, aquellos que necesitan, ¿verdad?, ser ministrados por la palabra de Dios. Es como un hospital, ¿verdad?, de enfermos. Acá todos nosotros, ¿verdad?, venimos con necesidades y necesitamos de Dios. Por eso es algo muy importante y algo que debemos de tomar con mucho cuidado, ¿sí?, con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque son las almas de cada uno de nosotros. No debemos de tratar a la iglesia como un negocio, no debemos de hacer una iglesia porque, se me antoja, ¿verdad?, hacer una iglesia aquí. No, es Dios cumpliendo un propósito en medio de donde Él quiere. La iglesia, mis hermanos, no es una estructura hecha por seres humanos como cualquier otra institución, ya sea política, ¿verdad?, o social, sino que es un organismo que proviene de Dios. Por eso la iglesia es viva y por eso necesitamos nosotros respetar mucho la iglesia de Dios. Necesitamos nosotros ser reverentes dentro de la iglesia de Dios. Necesitamos movernos con ese respeto. ¿Por qué? Porque la iglesia es iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que vale la iglesia de Dios? Bueno, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra vez, ¿verdad? Hablando del cuerpo, metafóricamente. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesús. Nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense aquí en Colosenses nos habla de que ¿quién es el todo de la iglesia? ¿Los pastores? No, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por su iglesia. Él fue el que murió en la cruz. Yo no morí por ustedes en la cruz. Yo no los puedo salvar a ustedes. Y ustedes me pueden salvar a mí. Si tú quieres conseguir la salvación, tienes que ir por medio de Jesucristo. No hay camino al hombre que pueda conducir a la salvación si no es por medio de Jesucristo. Eso de que todos los caminos conducen a Roma, pues no. No, que todas las religiones son iguales y te llevan a la salvación, no, tampoco. Si tú no crees en tu corazón, te arrepientes de tu pecado y confiesas que el Señor Jesucristo es el Señor, pues no eres salvo. Y por más que seas un hombre bueno y por más que hagas muchas obras caritativas y por más que tengas muy buenas intenciones, solamente somos salvos por medio del nombre de Jesús. Solamente. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo de que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito, el primero, ¿sí?, de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia, ¿sí?, no le pertenece a ningún hombre. La iglesia le pertenece pura y exclusivamente a Jesucristo. Y Él debe de tener la preeminencia. ¿Qué quiere decir? Que Él debe de ser en todo y sobre todo. Cuando venimos a predicar la palabra, se debe de predicar de su palabra y del Señor Jesucristo. Cuando venimos a alabar, venimos a glorificar y a exaltar el nombre de Jesucristo. Cuando venimos a dar para nuestro Señor Jesucristo, quien lo ha dado todo por nosotros. Cuando vivimos para Cristo. Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir, toda nuestra forma de vida debe de ser para Cristo. ¿Por qué? Porque Él debe de tener la preeminencia dentro de la iglesia. Y esto es algo que debemos de tener mucho cuidado, porque muchas veces los pastores tienen la preeminencia dentro de la iglesia y se le quita el lugar a Cristo. Esto jamás debe de ser así. Como pastores, Dios ha delegado cierta autoridad, sí, pero no vamos a ocupar jamás el lugar de Cristo. Cuando nosotros vemos hombres que impulsados por su corazón engañoso quieren ponerse en el lugar de Cristo, en el lugar de Dios, corramos de allí. Corramos de allí. Porque Él es la cabeza del cuerpo y Él debe de tener la preeminencia en todo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de exaltar a Cristo. Aquí venimos a adorar a Cristo, venimos a escuchar la palabra de Cristo y venimos a entregar nuestra vida para Él. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así, Pablo le escribía a Timoteo y le dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿La iglesia de cuál Dios? Del Dios viviente. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjense de qué manera, ¿verdad? Pablo le da esta enseñanza a Timoteo y le dice, mira Timoteo, para que tú sepas cómo debes de conducirte dentro, ¿sí?, de la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Bueno, es la iglesia. ¿Pero de qué Dios? Del Dios viviente. Entonces nos damos cuenta que la iglesia no es una mera institución, ¿sí?, creada por seres humanos, sino que es una institución en la cual Cristo debe de tener la preeminencia y el dueño de todo es Dios. ¿Sí me están entendiendo? Tristemente, muchos pastores dicen, mi iglesia. No es tu iglesia. Perdóname, pero no es nuestra iglesia. No es mi iglesia. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia de Cristo. Pero muchas veces, ¿verdad?, nos desviamos en nuestro corazón y creemos que lo que la iglesia es gracias a nosotros. No, tampoco. Muchas personas toman, ¿verdad?, para el crecimiento de la iglesia diferentes tipos de formas de las cuales el mismo mundo toma para hacer crecimiento dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ponemos, ¿verdad?, determinadas cosas para que la gente se sienta bien y no predicamos la palabra, ¿verdad?, para no confrontar a la gente, para que no se ofenda, ¿verdad?, y hacemos sentir bien a la gente, ¿sí? Y empezamos a utilizar diferentes métodos para hacer crecer a la iglesia. Y cuando la iglesia crece, dice, bueno, esta es mi iglesia. Sí, claro, ha formado una iglesia para ti, pero no para el Señor. Muchas veces, como pastores, pueden caer en el error de querer construir su propio reino. Y lo triste es que esos reinos no prevalecen y no son iglesias del Señor. Porque la iglesia del Señor es el Dios mismo el que da la dirección, porque Él es la preeminencia sobre todo. Él es el que da la dirección dentro de la iglesia. Él es el que dice cómo debe de hacerse las cosas, cómo se debe de corregir, lo que se debe de predicar. El Señor es el que dice, ¿sí?, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. El Señor es el que trae las almas a su iglesia. Dice que Él añadía a los que habían de ser salvos.
La iglesia primitiva, al principio, dice que los hermanos estaban en comunión, compartían el pan, adoraban, estudiaban la palabra y Dios era el que iba añadiendo a su iglesia. Por eso no necesitamos ningún método, sino necesitamos hacer lo que la palabra de Dios nos dice y nos indica. ¿Por qué? Porque no nos pertenece a nosotros. Somos siervos. Debemos de escuchar la voz de Dios y seguir su dirección, nada más. Por eso cuando los pastores, ¿verdad?, se desvían, pues debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Por qué le pertenece a Cristo? Miren, acompáñenme allí, Hechos, capítulo 20. (20:28). Y les recomiendo, hermanos, que luego en su casa tomen su tiempo, escuchen otra vez la prédica y anoten y estudien, porque les va a dar un conocimiento más profundo y les va a dar un entendimiento aún más grande. Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense de qué manera nos habla en el libro de los Hechos y nos dice, miren, le habla a los obispos obviamente eran los pastores, ¿sí? Aquellos que estaban encargados, ¿sí? Le dicen, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, cuiden, ¿sí? Miren, supervisen, ¿sí? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Sí? Fíjense, no le dice para apacentar tu iglesia. ¿Sí? Obispos, cuiden su iglesia. ¿Sí? No, es la iglesia del Señor. ¿Por qué es la iglesia del Señor? La cual Él ganó. ¿Por qué? Por su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor porque Él la ganó, porque Él dio su vida en la cruz, derramando su sangre hasta su última gota. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que conformamos la iglesia de Dios somos salvos por la sangre derramada de Cristo. Yo no los podía salvar a ninguno de ustedes no me podían salvar a mí y no había absolutamente nada que nosotros podíamos hacer para ser salvos, porque por gracia somos salvos, no por obras. Que era la gracia, ese favor inmerecido del cual todos nosotros recibimos de parte de Dios. ¿Merecíamos la salvación? No. ¿Merecía Jesucristo morir de la manera que murió? Tampoco. Pero a Jesucristo hacer todo, la iglesia le pertenece a Él porque hemos sido comprados cada uno de nosotros por su sangre. Por eso cuando los pastores dicen mi iglesia, por eso cuando dicen yo soy el que dirijo las vidas de cada uno, sí, está bien. Porque aquí dice que debemos de apacentar la iglesia del Señor. Y escuchen bien, la palabra apacentar quiere decir gobernar, pero quiere decir pastorear. ¿Sí? Quiere decir administrar, guiar, pero escuchen bien, no enseñorearnos de las personas. No creyendo que son posesión nuestra. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tristemente hay hombres, ¿sí?, que están ejerciendo el pastorado y creen que las personas son de su pertenencia. No nos pertenecen a nosotros. Mi trabajo como hijo de Dios y como pastor es guiarlos a cada uno de ustedes. Es gobernar, ¿verdad?, sus vidas, pero no, ¿verdad?, de una manera de que sea autoritaria. Ustedes tienen que hacer esto. No, hermana, usted tiene que hacer esto. No. Nosotros damos el consejo de la palabra de Dios, administramos la palabra de Dios, los guiamos y la decisión la toma cada uno de ustedes. Muchas veces escuchamos pastores que dicen, no, pero tú no puedes ir a otra iglesia. ¿Cómo que no? Como pastor, obviamente, ¿verdad?, debemos de guiar a la gente y decirle, mira, si este es el lugar donde Dios te ha plantado, pues es importante que tú estés aquí. Pero nosotros no podemos decirle, no, tú no puedes hacer esto, no. Ni el mismo Señor Jesucristo hace con nosotros así. Él nos dice, miren, delante de ustedes pongo la vida y la muerte. Ustedes escojan. Ahora les recomiendo
que escojan la vida para que les vaya bien. Pero es decisión de ustedes. Y muchas veces los pastores se quieren enseñorear de las vidas de las ovejas y no es así. Por eso aquí, ¿verdad? En Hechos nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, para gobernar, para pastorear, para administrar, ¿sí? Para cuidar de las ovejas. Y hay una responsabilidad, obviamente, de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero sin autoritarismo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? No, tienen que hacer lo que yo digo. No. En una ocasión se me acercó alguien y me preguntó, mire, pastor, tenía ganas de ir a tal lugar, a visitar a esta iglesia. Y pues yo le puse los puntos, ¿verdad? Pero la decisión se la dejé a él. Yo no le dije, no, no puedes ir ahí. Ahora, si veo el peligro, ¿verdad? Pues obviamente le tengo que decir, mira, puedes correr este peligro, puede pasar esto, yo te recomendaría, pero la decisión es tuya. ¿Sí me están entendiendo? Bien. Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. ¿De quién son las ovejas? De Cristo. Ahora, no debemos de irnos tampoco para el otro lado y decir, bueno, como somos de Cristo, yo hago lo que quiera y nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, porque eso es rebeldía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría también ha puesto un orden, ¿sí? En la cual debemos de respetar. Por ejemplo, dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Ahora, dentro de, por ejemplo, el matrimonio, los varones somos la cabeza de nuestras mujeres. Pero ¿quién debe de ser nuestra cabeza? Cristo. Entonces nos damos cuenta que hay una autoridad en la cual todos debemos de sujetarnos. La misma palabra de Dios nos dice, sujétense a los gobernadores, sujétense a las leyes terrenales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un orden del cual no debemos de pasar por alto. Dios es un Dios de orden y cada uno de nosotros necesitamos obedecer, ¿sí? Las autoridades que Dios ha establecido. Porque imagínense, ¿verdad? Si todos acá queremos ser pastores. ¿Qué sería esto? Sería un caos, ¿verdad? No, se levanta el hermano Hugo y también yo voy a ser pastor y hoy vamos a hacer las cosas así. Mañana me levanto yo y no. Sería un caos. No. El Señor pone un pastor para que guíe a sus ovejas y ellas obedezcan. Pero siempre y cuando el pastor se someta a la voluntad de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Ahora bien, ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Debemos de entender esto, mis hermanos. La iglesia le pertenece a Jesús y nosotros como miembros de Cristo formamos parte de esa iglesia. Ahora, podemos y debemos de preguntarnos, ¿amo a la iglesia de la cual formo parte? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Amo realmente la iglesia en la cual formo parte? Algunas personas no aman a la iglesia, tristemente, ¿sí? Algunos pues son miembros y nada más, ¿verdad? Pero que les da lo mismo. Algunos cristianos sí, algunos cristianos son verdaderos, ¿verdad? Como cantábamos recién, Señor, toma mi vida, Señor, ¿verdad? Algunos lo cantan, ¿verdad? Realmente con ese compromiso en su corazón y con ese anhelo y con ese deseo. Otros no. Otros le decimos, toma mi vida, Señor, pero no. No era lo que yo quería decir, Señor. No eran mis intenciones, se me chispoteó, ¿verdad? Como decía el chavo. Miren lo que dice Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow, está tremenda esta palabra, ¿verdad? O sea, Juan le dice, miren, hijos míos, que no amen así como que, ay Señor, yo te amo con todo mi corazón. Ay, yo amo a todos mis hermanos. Pero que se quede allí nomás.
No amemos solamente de palabra ni de lengua. Las palabras se las lleva el viento. Los americanos tienen un dicho aquí que dice, talk is free, ¿verdad? O cheap, ¿verdad? El hablar es barato, es algo que no cuesta nada. ¿Sí? Decir palabras no nos cuesta nada. Muchas veces decimos así, oh Señor, yo amo al Señor con todo mi corazón. ¿Será cierto eso? ¿Cómo está tu vida de obediencia? ¿Cómo está tu vida de servicio dentro de la iglesia? ¿Cómo está tu vida conforme a los mandamientos de Dios? ¿Amas verdaderamente al Señor con todo tu corazón como lo dices? Por eso Juan le dice, miren, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, que las palabras que ustedes dicen, ¿sí?, se transformen en hechos y que sean verdaderas. Que lo que profesamos con nuestra boca no sea solamente palabras vacías, sino que sea real. Señor, yo amo tu iglesia, Señor, yo amo a tus hijos, yo amo, Señor, tu obra y por eso, Señor, me entrego por completo. Cuando yo digo, Señor, toma mi vida, es porque estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, porque entiendo que a Él le pertenezco. Que cuando veo la necesidad dentro de la iglesia, Señor, heme aquí, aquí estoy. Que cuando veo la necesidad de mi hermano, es allí, hermano, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tienes comida? ¿Qué está pasando, hermano? Que te veo así, que te veo así. ¿Qué es lo que está pasando? No, Señor, yo amo mi iglesia. Sí, pero ni siquiera levantas el teléfono para darle una llamada a tu hermano. Para decirle, hermano, ¿estás bien? Hermano, ¿qué necesitas de comer? Estoy orando por ti. No. Por eso Juan dice, hijitos míos, no amen de palabra ni de lengua, sino que la palabra, o mejor dicho, la muestra de su amor sea en hechos y sea en verdad, conforme a la realidad de lo que ustedes dicen que aman. Tremendo, ¿verdad? Tremenda es tu palabra, Señor. Allí Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo decía el Señor Jesucristo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Dónde? En la mesa de luz, en la noche, guardamos sus mandamientos. La dejamos allí en el carro por toda la semana. Allí archivada, ¿verdad? En la mesa. No, eso no es guardar su palabra. Es guardar su palabra, ¿verdad? En un sentido literal. Pero cuando la palabra de Dios dice que debemos de guardarla, es ponerla por obra. Es poner por obra lo que escuchamos hoy, es poner por obra lo que Dios nos habla mañana, es poner por obra cuando abrimos su palabra y Dios nos habla en nuestro corazón. Si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente amamos a su iglesia, guardaremos sus mandamientos, su palabra y haremos lo que Él nos dice que debemos de hacer. Muchos verdaderamente aman a la iglesia y se entregan por completo. Y no, obviamente no todos vamos a ser iguales. ¿Por qué? Porque hay un grado de madurez, hay un grado de comprensión en cada uno que Dios lo va dando. Y yo puedo ver en cada uno de ustedes. Dios nos permite ver, ¿verdad? ¿Quién verdaderamente quiere, quién no? Y oramos por cada uno. ¿Para qué? Para que esta palabra se haga verdad en sus corazones. Porque recuerden, somos llamados como un cuerpo a cumplir una función dentro de una iglesia. Y debemos de hacerlo, debemos de cumplirlo. Pero tristemente, esto no es así, mis hermanos. No sucede en todos. Y vamos a ir terminando. Allí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Se me fue el tiempo hoy, mis hermanos. ¿Ya están enojados conmigo? ¿No? Qué bueno, porque había traído un palo así grande para darles, Miren por qué sucede muchas veces que la gente no ama a la iglesia, ¿sí?, de la manera que debe de amarla. Porque muchas veces vemos que hombres o mujeres, ¿verdad?, no aman a la iglesia de esa manera. Pablo le dice a Timoteo, también debe de saber esto. ¿Sí les dije 2 de Timoteo 3:1? ¿Sí? Muy bien. Dice, también debe de saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Fíjense en lo que Pablo le dice y le advierte a Timoteo. Le dice, Timoteo, mira, van a llegar tiempos, ¿sí?, en los cuales vas a ver hombres con estas cualidades. El Señor Jesucristo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y por eso tristemente a tantos les cuesta, ¿sí?, amar a la iglesia como verdaderamente debemos de amarla. Algunos porque solamente hablan de palabras, pero no de hecho. Y es aquí donde entra la palabra donde nos dice, tendrán apariencia de piedad, parecerán hombres que pues verdaderamente sí, parecía que amaban a Dios. Nos ha pasado, hemos visto personas así que decíamos, wow, este hombre, este era el que levantaba las manos, el que cantaba, aún hasta servía dentro de la iglesia y mira ahora cómo está. Tenía apariencia de piedad, pero ¿qué? Pero con sus hechos negaban. ¿Negaban qué? La eficacia del Evangelio. Por eso nuestras obras y nuestro testimonio, mis hermanos, tiene un gran impacto sobre aquellos que no conocen de Dios. Y muchos de nosotros podemos decir, sí, voy a la iglesia todos los domingos, pero ¿cómo vives? ¿Amas a tu iglesia como dices? ¿Vives como dices? ¿O realmente son vanas palabras? Por eso a tanto les cuesta, ¿verdad?, amar a la iglesia. ¿Cuántos hemos escuchado? No voy a la iglesia porque allí está lleno de hipócritas. ¿Por qué está lleno de hipócritas? Porque vieron el testimonio de alguien que profesaba ser una cosa que no era. Y tristemente pagamos todos. Todos somos hipócritas, pero es así, no. Hay verdaderos creyentes, hay verdaderos hijos de Dios, hay verdaderos hombres y mujeres que buscan, que aman a su iglesia, que se entregan, que procuran la unidad, como tristemente hay otros que procuran dividir su iglesia. Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, pónganse de pie, mis hermanos. Jesucristo le dijo